Bueno, entonces el último día de clases nosotros habíamos estado traduciendo esta función A y no terminamos los dos ejemplos del archivo del último día de clases, entonces vamos a continuar con la segunda parte o el segundo ejemplo. Entonces lo que encontrábamos de nuevo en esta función A es que por primera vez estábamos usando la sentencia retorno y veíamos de que la sentencia retorno lo que hacía era asignar cierto valor en la posición o segmento final o subsegmento final del segmento de memoria que le corresponde al procedimiento y después saltar hacia el final del procedimiento. Entonces, este return W está compuesto por esta parte que ustedes ven acá. Si se dan cuenta, calculamos el índice en el que vamos a asignar el valor dentro de la pila, el valor que vamos a asignar en dicho índice y luego hacemos la asignación como tal. Perdón, este era el índice. Miren, T14 es el índice, T16 es el valor, que T16 es nada más que el acceso a W. Después de que el valor de W lo metemos en la posición de pila que le corresponde al valor de retorno, en este caso 4 en posición relativa, hacemos el salto de salida que nos lleva al final del procedimiento. Entonces, esa parte estaba bastante simple. Ahorita vamos a pasar a una parte diferente, que es la parte relacionada con la llamada a esta función. Vemos aquí dentro del procedimiento B que se declara la variable S y se le asigna a la variable S una llamada a la función A. La función A es la que acabamos de hacer acá arriba. Entonces, vamos a ver esa parte. Luego a S se le asigna S por 200. Entonces, vamos a tratar de, bueno, vamos a traducir esa llamada a la función A, pero vamos a tratar también de comprender cómo es que funciona ese juego de las posiciones de memoria dentro de la pila. Entonces, ¿estás listo, Kenneth? Sí. Buenísimo. Entonces, vamos a ver aquí la metadata capturada. Entonces, ¿cuántas posiciones tiene el procedimiento B, Kenneth? 4. 4. Los tres parámetros que recibe y su variable local S. No tiene valor de retorno. Este era un function int. Este es un procedimiento nada más. Podríamos decir un void. Entonces vamos a poner aquí proc b int. B es el identificador del procedimiento. Int, los tipos de los parámetros que recibe. Entonces, para la declaración no se genera código intermedio, pues con la declaración lo único que se hace es capturar metadata. ¿Qué metadata capturamos? Básicamente esta de acá, que me dice, bueno, es la variable local número 1 y va a ocupar la posición número 3, o el índice número 3, la posición número 4. Luego vemos que tenemos que hacer una asignación. Como toda asignación, empezamos calculando el índice en el que vamos a asignar el valor dentro de la pila. ¿Cómo nos quedaría esa parte? Nos quedamos en T16, toca T17. T17 es igual a P más 3. Más 3. Entonces ahora ya estamos en un momento en el que tenemos el índice en el que vamos a asignar el valor. Ahora tenemos que encontrar la posición en la que vamos, perdón, el valor que vamos a asignar en esa posición. Y el valor sería el resultado de esta función o de la llamada a esta función. Entonces, ahorita vamos a hacer algo que es conocido como cambio simulado de ámbito. Un cambio oficial de ámbito sería modificar el valor de P. P es el que me marca la base de mi ámbito actual. Mi ámbito actual, al yo estar traduciendo B, sería la base del segmento de memoria que le correspondería a B cuando B sea llamada. Entonces, si yo hiciera P igual a P más 2, yo estaría cambiando de ámbito. Eso no lo quiero hacer ahorita, ¿sí?
Yo lo único que quiero hacer es pasar ciertos valores a los parámetros de A. Yo voy a cambiar de ámbito hasta que efectivamente llame a A. ¿De qué me voy a ocupar con el cambio simulado de ámbito? Me voy a ocupar de asignarle a los espacios de memoria de los parámetros de A los parámetros que yo le estoy enviando, ¿sí? Entonces, para arrancar con el envío de parámetros, yo debo hacer este cambio simulado de ámbito. Entonces yo digo T18 es igual a P, que es la base del ámbito actual, más ¿cuánto tendría que sumarle? Kenneth, ¿qué te dice tu instinto de ingeniero? 4. 4. Ahora, ¿de dónde salió ese 4? Es porque actualmente la última variable que tengo en mi metadata está en la posición 3, por decirlo así. Entonces yo quiero una posición después Ajá, una para posición no después, perder justamente. datos. Entonces, esa inferencia que hizo Kenneth es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque acá partimos de cero, pero vamos a traducirlo a otras palabras. Yo en B utilizo cierta cantidad de posiciones. ¿Cuántas posiciones utilizo en B? 4. Estas 4 posiciones las quiero intactas, con lo cual me voy a mover al punto que está inmediatamente después de esas 4 posiciones. ¿Y cómo lo hago? Sumándole 4. Sí, entonces vamos a ver, vamos a copiar este comment para que quede por ahí. Vamos a quitar esta parte, listo. Y vamos a bajar esto una posición para que quede la línea 25 con la línea 25 acá. Va. Entonces, sería P más el tamaño de la función que invoca. La función que invoca en este caso es B. Entonces, dicho de otras palabras, se puede analizar de muchas formas, pero en otras palabras sería, bueno, yo le sumo la cantidad de espacios que yo mismo ocupo para que allá arriba haga lo que él quiera. Y yo en realidad no sé cuántas posiciones tiene A y no es necesario que lo sepa en este momento, porque en este momento me voy a ocupar solamente de irle a asignar al siguiente segmento de memoria los parámetros que necesita. Entonces, yo en T18, al hacer ese cambio simulado de ámbito, tengo la posición inicial del siguiente segmento de memoria, del segmento de memoria que va a usar esta invocación de A. Entonces, empecemos a pasarle los parámetros. Los parámetros se pasan como pasaríamos cualquier asignación. ¿Cómo traducimos cualquier asignación? Buscamos el índice en el que vamos a asignar, el valor que vamos a asignar y hacemos la asignación como tal. Entonces veamos, ¿cuál sería el índice en el que tendríamos que asignar el valor del primer parámetro? ¿Cómo queda, Kenneth? ¿Podría repetir el orden? Es el índice que vamos a asignar. Nosotros, este cambio simulado de ámbito lo hacemos para encontrar la posición inicial del siguiente segmento. El siguiente segmento de memoria en pila va a ser utilizado para esta llamada. Cuando vos llamas a A, esa llamada, esa invocación a A, necesita cierto espacio de memoria. Entonces, vos ahorita en T18 tenés guardado la posición en la que empieza ese espacio de memoria, ese segmento de memoria. Ahora vamos a empezar a asignar los parámetros de A. Entonces, para asignar los parámetros de A, lo hacemos como cualquier asignación. Buscamos el índice, buscamos el valor y hacemos la asignación en pila, la asignación como tal. ¿Cuál sería el índice del primer parámetro de A? Sería P más 0. Y ahí va. ¿Será que P me dice la base del segmento de memoria que va a ocupar A? ¿O P me dice la base del segmento de memoria que está ocupando B? Es la base del segmento de memoria que está ocupando B. Ajá. Pero yo necesito asignarle un parámetro al segmento de memoria que va a ocupar A en el futuro. Digamos, si Entonces vos es haces, primero.
Si vos haces P más cero, le caes encima a esta T, a la T del mismo B, porque P es la base de B. Y si yo digo P más cero, entonces le estoy cayendo encima a esta T. Pero yo necesito ir a escribir en la posición del parámetro cero de A, del parámetro primero de A. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces sería P más 4, o no sé si ahí No, sí no, se no, no, puede no, 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 reutilizar. no, porque mira, pues, este T18 no lo calculé yo, pues digamos, por entretenimiento, ni por diversión, ni nada por el estilo. Lo calculé porque me va a servir. Este T18, ¿qué me da? ¿O qué es lo que tiene guardado? Es la base del segmento de memoria del procedimiento A. Ajá, muy bien. Entonces ahora al primer parámetro de A necesito asignarle un valor. Entonces, ¿cómo calculo la posición del primer parámetro de A? Con T18 Muy bien, T18 más cuánto? más cero. Más cero, porque T18 ocupa la primera posición del segmento de A y dentro del segmento de A, la posición relativa del primer parámetro es cero. Entonces, este escenario es particular y se contrapone a los otros que les he mencionado porque en este escenario, si vamos a reciclar el temporal, ¿sí? Porque digamos que este listado debería de quedar dentro de la misma producción, el listado de parámetros, ¿sí? Entonces, un listado de parámetros es expresión, coma, expresión, coma, expresión, coma, expresión, y eso ustedes lo van a tener en el mismo. Y lo que van a ir transmitiendo es este temporal, el texto del temporal que alberga la base del procedimiento al que van a llamar. En este caso, este temporal alberga la base del procedimiento A que van a llamar. Entonces, esa base la vamos a estar utilizando para varias cosas, pero les decía, íbamos a asignar el primer parámetro de A. Como cualquier asignación necesito un índice. El índice ya lo tiene. Como cualquier asignación necesito un valor. Calculémosle ese valor, Kenneth. Entonces ahora sí sería P Ahora más sí, cero. porque necesita recoger el valor de T y T es el primer parámetro del procedimiento B, de mi procedimiento actual, el procedimiento en el que yo me encuentro. Entonces, P más cero y T21 igual a pila de T20. Entonces aquí tengo el valor de T. Yo ya tengo el índice en el que voy a asignar el valor que voy a asignar y lo que me falta es hacer la asignación como tal. ¿Cómo quedaría? Pila en T19 es igual a T21. Perfecto, Kenneth. Va. Entonces, cosa curiosa que hemos hecho. Hemos ido a modificar un valor dentro del segmento de memoria futuro. Yo estoy en el segmento de memoria de B. El segmento de memoria al que voy a llamar a continuación, al que voy a utilizar a continuación es el segmento de memoria de A, es decir, el segmento de memoria del procedimiento al que voy a llamar. Entonces, yo ahorita, estando en el segmento de memoria de B, acabo de ir a alterar el segmento de memoria siguiente, el segmento de memoria de A. Cosa curiosa esa. Ese es el único momento en el que yo altero un segmento de memoria ajeno al mío. Yo debería de respetar el segmento de memoria de los demás. Debería de utilizar solo mi propio segmento de memoria. Ahora, en este caso, ¿por qué estoy yendo a alterar el segmento de memoria de alguien más? Porque al ser yo el que estoy llamando a ese alguien más, debería de ser yo mismo el que le dé los insumos a ese alguien más. Y ese alguien más, los insumos que necesita son los parámetros. En este caso, ese alguien más es A. Y los parámetros que necesita son esos tres. En este caso de A, el parámetro X, Y y Z, que está recibiendo acá los valores T, Q y R. Entonces continuemos. Resulta que el cambio simulado de ámbito yo ya lo tengo. Es este T18. Yo vuelvo a utilizar ese mismo cambio simulado de ámbito T18 para el siguiente parámetro. Entonces, si acabo de pasar al parámetro 0, debo de sumarle uno más, es decir, el siguiente parámetro es 1. Lo que quiero decirles con sumarle uno más es que
no necesariamente tienen ustedes que ir a estar consultando la metadata del otro lado. Deberían de consultarla si es que se admitiera definir valores por defecto para los parámetros. Por ejemplo, en Python, ustedes pueden en la definición de la función decir, bueno, mira, está el parámetro A que por defecto va a tener esto, le asigna un valor por defecto. Entonces, cuando llaman a esa función, ustedes pueden no pasar ese parámetro. Pero en este caso estamos obligados a pasarlos todos, entonces podemos llevar un contador de decir, bueno, parámetro cero, luego parámetro cero más uno sería el siguiente parámetro, el parámetro de la posición uno, luego parámetro 2 más uno sería el parámetro en la posición 3, eh, índice 2. No sé si me explico en esa parte, Kenneth. Eso quiere decir que, bueno, me voy a saltar un poquito de los pasos, pero cuando estemos calculando el índice para el tercer parámetro, vamos a usar T22 y le vamos a sumar uno, ¿o No, no? vamos a volver a usar el T18 El T18 más 2, cuando porque pasemos al más siguiente. uno, ajá. Ahorita estamos en uno, cuando pasemos al siguiente va a ser más 2. Entonces, sigamos ahí con la traducción. T23 Es igual a P más uno. más uno, que esa es la posición de Q. T24 es igual a pila de T23. Este es el valor de Q. Ahora ya tenemos el índice que es T22 y el valor que es T24. ¿Cómo me quedaría la asignación como tal? Pila en T23. No, checátelo. Bien, porque es la posición de este ámbito. Ah, ya. Ya, perdón, lo siento. T22 es igual al T24. 24, muy bien. Traduciendo esa parte es el índice del segundo parámetro de A recibe el valor de Q. Luego asignemos el siguiente parámetro, el tercer parámetro. ¿Cómo quedaría? T25 es igual a T18 más Muy 2. bien, más 2. Lo que quería decirles con todo lo que mencioné antes es que ustedes en el esquema de traducción o en el recorrido a la ST pueden ir incrementando esto. O sea, yo arranco con el primer parámetro 0, segundo parámetro 1, tercer parámetro 2. Si hubiera un cuarto parámetro 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los parámetros nosotros tenemos la certeza de que ocupan el primer subsegmento. Por eso es importante que nosotros tengamos un estándar sobre cómo organizar los segmentos de memoria de los procedimientos. Ahorita, ¿cuál es el estándar? El estándar que tenemos es, para todos los segmentos de memoria de los procedimientos, tenemos un primer subsegmento de parámetros, un segundo subsegmento de variables locales y un tercer subsegmento de valor de retorno. Más adelante vamos a tener un cuarto subsegmento de almacenamiento de variables temporales que deben cuidarse para no sobreescribirse ante la recursividad. Eso omítanlo de momento, ¿sí? Entonces yo ya tengo, ojo, aquí hice una asignación. Como toda asignación tengo el cálculo del índice en el que voy a asignar, el cálculo del valor que voy a asignar y la asignación como tal. Luego hice otra asignación, la asignación del segundo parámetro. Como toda asignación tengo el cálculo de un índice en el que voy a asignar, el cálculo del valor que voy a asignar y la asignación como tal. Voy a hacer una tercera asignación, la asignación del tercer parámetro, que como cualquier asignación va a tener esas tres partes. Ahorita ya tengo el índice en el que voy a asignar. Procedamos, Kenneth, a calcular el valor que voy a asignar. Se le trabó un poquito. ¿Podría repetir eso último? Sí, con gusto. ¿Hasta dónde llegaste?
Ahorita vamos a hacer, dijo. Pues el trabajo. No, no muy entiendo la referencia. Mira, pues, ¿qué Es que, alcanzaste de la explicación que alcanzaste? no, la explicación, todo bien. Es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo que vamos a hacer ahorita es, ya tenemos el índice, vamos a encontrar el valor que vamos a asignar. ¿Cuál sería ese valor, Kenneth? Ah, sería pila en... Ah, no, no. Ese sería P más 2. 2, que es la posición de R, muy bien. Ahora recojo ese valor. T27 igual a pila en T26. Listo, entonces ese es el valor de R. Entonces, ahora ya tengo el índice en el que voy a asignar el valor que voy a asignar, ahora hago la asignación como tal, que sería pila en T25, es igual a T27. Ahora, ¿cómo describís el estado en el que nos encontramos actualmente, Kenneth? Pues, neta, ya terminamos con la asignación de parámetros. Muy bien, ya terminamos con la asignación de parámetros. En código de alto nivel nosotros normalmente decimos el envío de parámetros, pero en bajo nivel no es tanto como enviar, como decirle, mira, acá tenés, sino es más bien ir y asignar los parámetros que vamos a enviar, tenemos que asignarlos en los espacios de memoria específicos que va a consumir ese procedimiento al cual vamos a llamar. Entonces, ojo, el envío de parámetros acá es asignación de parámetros. Entonces ya asignamos los parámetros, ahora estamos listos para llamar, porque básicamente lo que necesita lo que necesita esta función para ser invocada es que sus parámetros estén configurados. En este momento TQ y R está configurados como parámetros de el siguiente segmento de memoria. Entonces vamos a hacer el cambio de ámbito como tal. ¿Cómo hacemos ese cambio de ámbito? Modificando el valor de P. El valor de P es algo que debemos respetar mucho y solo debemos cambiarlo en el caso en el que queramos pasar al segmento de memoria que necesita alguien más para ser ejecutado. Entonces, ahorita yo me voy a mover al segmento de memoria que le corresponde a A. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Porque yo soy el que estoy invocando. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Porque sé cuántos espacios de memoria ocupo yo. ¿Quién es yo en este caso? Kenneth, El procedimiento B. el procedimiento B. Cuando digo yo, me refiero al procedimiento B. ¿Quién está invocando el procedimiento B? ¿Quién sabe cuántos espacios tiene el procedimiento B? Pues el mismo procedimiento B, por supuesto. Entonces, yo voy a hacer ese cambio de ámbito. Entonces, yo digo P igual a P más la cantidad de espacios de memoria que yo mismo ocupo, porque yo me voy a asegurar antes de invocar a A que todas mis celdas de mi segmento de memoria van a ser respetadas. ¿Cómo hago eso? Moviendo la base del procedimiento que se va a ejecutar. ¿Cómo la muevo? Pues cambiando el valor de P. ¿Cuánto le tengo que sumar a P, Kenneth? El, la longitud de este procedimiento, que sería 4. 4. Entonces yo le estoy sumando el tamaño de mí mismo. B le está sumando su propio tamaño, porque B quiere que A respete su segmento de memoria. Si yo le sumara, por ejemplo, 1, ¿qué pasa? A le sobreescribiría. Entonces yo le debo de sumar la cantidad de espacios de memoria que yo ocupo. Entonces le vamos a dar call a esto. Listo. Entonces yo no le estoy enviando parámetros, no le estoy enviando nada, porque los parámetros ya se los mandé. Entonces yo cuando hago ese call, ese procedimiento hace cosas y ese procedimiento asume de que yo le mandé valores correctos, valores adecuados para poder ejecutarse. Yo le mandé TQ y R. Hace lo que tiene que hacer, hace su magia y finalmente deja depositado en cierta posición de memoria su valor de retorno. Es ese valor de retorno el que a mí me interesa.
Entonces, antes de regresarme a mi propio ámbito, yo recojo ese valor que finalmente me generó A. ¿Cómo recojo ese valor de retorno de A, Kenneth? Con la metadata del, del procedimiento A, porque como no se ha movido el El puntero, puntero. Y la metadata del procedimiento A, ¿en qué posición me dice que está el valor de retorno? sería en P más 4. Muy bien, entonces T28 igual a P más 4. ¿Sí? Recojo ese valor, T29 igual a pila en T28. ¿Qué está almacenando en este momento T29? El valor de retorno de la función A. Así es. Entonces, ¿qué es al final del día lo que a mí me interesa? Yo ya ejecuté A, ya guardé el valor de retorno de A. Procedo a regresarme a mi propio ámbito. ¿Cómo lo hago? Restándole 4. Entonces yo estuve ahí arriba, hice cosas, recogí el valor de retorno y me regresé a la base de mi propio segmento de memoria. ¿Cómo lo hice? Haciendo P igual a P menos 4. Ya estoy de vuelta. Y ahora resulta de que ya tengo el índice en el que voy a asignar el valor que veíamos acá, que era T17. ¿Por qué T17? Porque se lo voy a asignar a ese. Ese va a recibir el valor. Ese está en la posición 3, que es P más 3. Entonces, este es el índice en el que voy a asignar. ¿Cuál es el valor que voy a asignar, Kenneth? T29. T29, que es el valor de retorno o el resultado de llamar a la función A. Entonces, pila en T17 es igual a ¿qué cosa? T29. T29. Está súper fácil esto. Vamos a hacer una asignación más, que bueno, para este punto queda claro cómo funciona la llamada a una función. Por mi parte, sí. Bastante claro. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer la siguiente asignación. Acompáñame con eso. Índice en el que lo voy a asignar, T30 igual a. P más 3. Bien, ahora valor que voy a asignar, T31 igual a pila en T30. no. No, no. Es P más 3 otra vez, sí, porque es ese. Y ahora sí, T32 es pila en T31. Muy bien. Entonces aquí tengo el valor de S. Entonces vamos a poner aquí, val S. Tengo el valor de S. Ahora ese valor lo debo de multiplicar. T33 es igual a T32 por 100. Por 200, perdón. Entonces, Ahora ya tengo el puro valor que voy a asignar. Entonces yo digo pila en la posición que sería T30, T30 es igual a T33. T33. Entonces ya con eso tenemos finalizado el procedimiento B, que llama al procedimiento A. Vamos a borrar toda esta parte de aquí abajo. Eh, yo me voy a poner hoy al día con la carga de esto. Ustedes como participan en las llamadas, al final el video guardado les va a llegar a su correo, a un link y ustedes van a poder verlo, pero yo voy a ocuparme de mover de carpeta esos videos para la carpeta que tenemos del curso, de tal manera que ustedes puedan descargar esos videos y verlos offline la cantidad de veces que ustedes quieran, o en caso pues repitieran el curso pueden verlo de nuevo el siguiente semestre, o en caso ustedes quisieran recomendar los videos a algunas personas de Compi 1 que les dicen, mira, voy a pasar a Compi 2, en vacas me gustaría estudiar un poquito, entonces ustedes les comparten estos videos para que adelanten un poco de lo que van a ver en Compi 2. Que ese escenario creo que no es tan raro tampoco. ¿Vos qué pensás que será que hay gente aplicada todavía en el mundo en estas épocas convulsas del COVID?
Yo digo que sí, especialmente con este curso que es bastante famoso. Si hay gente aplicada. Es más, el Compi 2, en mi caso personal, fue el curso más sobrevalorado, porque la gente le mete miedo a uno. Yo había sido siempre partidario de asignarme todos los cursos que mi horario me permitiera asignarme. Y como siempre tuve buen promedio, podía asignarme un montón de créditos. Siempre me asigné todos los que podía. El único semestre en el que no me asigné todos los que podía, sino dejé de asignarme algunos, fue el semestre en el que llevé Compi 2. Y me asigné solo los puros obligatorios. Y pues nada, al final en Compi saqué como 90 y algo de nota final y, o sea, me fue bien en el laboratorio, me fue bien en la clase. Al final no terminó siendo lo que la gente decía que era. Pero también es porque uno se deja guiar por comentarios u opiniones de gente que tal vez no le echó ganas. Entonces me dejó varias lecciones. Una de ellas es pues no confiar en la palabra de cualquiera, por lo menos a nivel profesional o académico, porque ya de ahí en adelante, solo que alguien me dijera, alguno de los compañeros que yo sabía que eran aplicados y estudiosos me dijeran, ah, mira, eso sí cuesta. Yo creía, caso contrario, yo decía, ah, es que no le echaste ganas seguro. Entonces, esa fue la gran lección, pero sí, Compidos fue el curso más sobrevalorado en anticipación de mi parte como alumno. Pero es de programar y poner atención en clase. Ahora, continuemos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, como pueden darse cuenta, tiene una primera función llamada suma que recibe como parámetro el número 1, el número 2. El resultado lo configura en la variable num3 y devuelve esa variable, ¿no? Devuelve el resultado de la suma. Luego tenemos una función multiplicación que hace lo mismo, con la diferencia de que en lugar de devolver el resultado de la suma, devuelve el resultado de la multiplicación. Y luego tenemos operaciones que devuelve el resultado de restar una llamada a la función multiplicación con una llamada a la función suma. Entonces, bueno, ¿saben qué? Que otra ventaja que tienen ustedes con relación a cuando yo lo llevé es la cantidad de ejemplos que yo he ido cargando con el tiempo, que yo y mis auxiliares hemos ido cargando en el tiempo y que están ahí públicos. Y el hecho de que probablemente ustedes hayan podido ver sesiones grabadas de semestres anteriores. Yo cuando era estudiante, bueno, yo fui auxiliar de lenguajes. Y yo cuando salí bien contento de lenguajes y decía, ah, ese curso estuvo bonito y estuvo fácil. Es más fácil de lo que la gente dice que es. ¿Por qué estuvo bonito? Porque tiene problemas bonitos. Digamos, la implementación de un autómata finito determinista o convertir un no determinista a determinista son problemas interesantes de resolver. Más adelante me topé con que hay varios cursos que tienen ese tipo de problemas. Eh, yo decía, es que no, los alumnos creen que esto es difícil porque no tienen ejemplos de cómo es que se hace. Y justamente ahí en el sitio, si ustedes buscan, en el sitio mío, encontrarán un ejemplo de analizador léxico utilizando Visual Basic. Ese lo hice en Visual Basic porque ese era el lenguaje que utilizábamos en el curso de lenguajes. Em, y pues nada, era la implementación de un autómata finita determinista, que justamente era seguir el paso a paso que está escrito en el libro de Brookshire. Luego, el, la implementación que hice de el autómata, perdón, de el analizador sintáctico predictivo recursivo, lo mismo, es seguir el paso a paso que está en el libro de A. José T. Ullman. Y de hecho,
ese paso a paso para el predictivo recursivo también Otto Rodríguez lo daba ya como que con la fórmula. Entonces era súper simple, pero yo decía, bueno, si tienen ese ejemplo, seguro les va mejor. Pero ponía el ejemplo y mis alumnos de la auxiliatura ni lo volteaban a ver, ¿va? Entonces era terrible porque yo entregaba el enunciado, pasaba muchos días sin dudas, y llegados los últimos días cercanos a la entrega, eh, no empezaban con dudas, sino con quejas de que es que estaba demasiado difícil, es que estaba muy largo, es que aquí allá. Y eso, pues, a lo único que me llevaba era a pensar que simplemente no habían leído el enunciado cuando llegó o que no habían entendido el ejemplo que publiqué. Entonces era una cosa terrible. En conclusión, o el consejo que les doy es que sean responsables con la lectura de los enunciados, que planteen dudas desde el principio. Es bastante parecido a la vida real, de hecho. La toma de requerimientos cuando ustedes van a trabajar en cualquier proyecto es muy relevante. Y el encontrar desperfectos en esos requerimientos es muy relevante. Y con las metodologías ágiles de hoy en día, normalmente el proyecto están planificados los sprints de antemano y pues ustedes de antemano pueden preguntarle al cliente pues cuáles eran los requerimientos. Algo así funcionan los proyectos y ustedes deberían de preguntar siempre y leer bastante y no tener miedo a leer código ajeno. En el caso de los ejemplos que yo he publicado, pues es código ajeno porque es código que yo escribí o que algún auxiliar escribió, pero código ajeno en la vida real van a ver por todos lados. Eh, si están en el área de data, por ejemplo, van a ver tal vez procedimientos almacenados lentísimos que el cliente dice, mira, es que se está tardando 12 horas y por ahí algún irresponsable pues no conocía las fuentes y generó un producto cartesiano y ahí encima le puso un distinct para que no aparecieran duplicados. Es solo corregir eso y les bajan de 12 horas a, qué sé yo, 15 minutos o de 6 horas a 2 minutos o a menos de un minuto. Cualquier cosa debajo del minuto en base de datos relacionales es aceptable o eh, les enseñan a ustedes algún procedimiento de Spark que no está funcionando bien, que está muy lento, entonces ustedes se topan con que la persona que estaba desarrollando Spark lo estaba haciendo como si fuese SQL, sin sacar provecho en realidad del paralelismo y de todo este cómputo distribuido. Entonces, es común que lo vean y es importante que lo sepan resolver, o sea, corregir problemas en código ajeno. Em, Incluso si no están en el área específicamente de código, se van a topar con el trabajo de alguien más. Si ustedes dicen, bueno, yo no quiero programar, yo quiero ser PM, yo quiero ser Project Manager, entonces probablemente se tengan que modificar, por ejemplo, la planificación de alguien más o tengan que continuar con el trabajo a medio camino de alguien que ya tiene la planificación hecha y ustedes tienen que modificar cosas eh, o que el alcance del proyecto está mal definido, etcétera. Igual si están en el área de redes, lo mismo, seguramente ustedes van a toparse con el trabajo de alguien más, entonces tienen que estar siempre al pie del cañón con eso. Creo que ya me alargué mucho, pero vamos a cerrar resolviendo la duda de Jimmy y continuamos Más con la que, explicación de los otros dos ejemplos. más que una duda, ingeniero, digamos, yo tengo de trabajar 8 años en el área de desarrollo de sistemas y, digamos, algo que he visto yo bastante marcado son las malas prácticas de desarrollo o de uso, ¿sí? Es algo muy marcado, lastimosamente en el ciclo de desarrollo de una empresa no colocan, previo a la implementación o pasada a QA, a hacer una evaluación de su código. Entonces, digamos, donde yo trabajo, ahora ya agregamos esa etapa. Precisamente porque cuando uno empieza a programar mejor, definitivamente el rendimiento de la aplicación va a ser mejor. Esto hablamos de memoria, por mucho que tengamos servidores muy potentes, nada está exento de una negación de servicios, nada está exento de que el balanceador no lo logre resolver. Entonces siempre dicen de que un buen desarrollo al final ayuda a que la seguridad de la aplicación como tal, o sea, la integridad de ella, esté buena. Entonces, lo que yo les podría recomendar, al menos en esta etapa, es que hay evaluadores de código.
Si no estoy mal, creo que el más conocido que yo he trabajado es SonarQube. Este evaluador de código lo que hace es de que uno evalúa completamente desde su compilado o inclusive el proyecto sin compilar y le empieza a dar estándares de códigos internacionales por una comunidad que lo creó. Entonces dice, mire, por ejemplo, usted tiene esta declaración que no usa más adelante, usted, por ejemplo, está declarando, usted está buscando el valor dentro de la instancia del for en vez de asignarla previamente y solo tener una constante. Inclusive cómo nos pueden hacer SQL injection, por dónde nos pueden denegar los servicios, cuáles son nuestros problemas de los protocolos HTTP, o sea, todo ese tipo de cosas es muy importante que nosotros las agregamos a nuestro proceso de desarrollo. ¿Por qué? Porque aprendemos a programar estándar internacional, seguro y limpio, y evitamos precisamente lo que se conoce como las malas prácticas de desarrollo. Que una cosa funcione no significa que sea lo más óptimo. Nosotros necesitamos programar cosas óptimas porque sabemos de que vamos a tener menos incidencias a la hora de que QA o que lo implementemos, porque estando en producción y que algo truene por lo que usted dice. Yo me recuerdo un caso muy puntual donde implementaron una solución y estando en producción le pusieron que le digo tipo de dato era Smallint. Entonces, digamos, pero nunca pensaron que fuera a crecer más allá de su capacidad y creció más uno y tronó todo. Entonces, hay que también inclusive analizar los alcances del proyecto únicamente. Buenísimo. La primer colaboración de Jimmy, no lo había visto nunca en la clase, pero hizo catarsis aquí de algo que es una realidad, de algo que pasa bastante. Justamente ayer platicaba con alguien eh, sobre que las cosas malas que puedan hacer, las van a hacer sin duda, incluso diciéndoselas. Y pues, digamos, resultado de esa conversación, incorporamos dentro de la pipa, dentro del CICD, una validación de PEP 8. PEP 8 pues es una guía de estilo para código de Python. Entonces, ahora cada vez que alguien hace un pull request hacia el branch de desarrollo, no es de desarrollo, bien es de desarrollo, hacia el branch de desarrollo se dispara una validación de PEP 8 que le dice, mira, fíjate que no cumpliste con el estándar para el nombre de variables, te lo devuelve. O mira, ese procedimiento está muy largo, te lo devuelve. Y así. Entonces es una validación que está incluida dentro del CICD, que pues simplemente forza a las personas eh, a cumplir con el estándar PEP 8. Entonces, por ahí nos está recomendando una herramienta el compañero Jimmy. No sé si querés agregar más. Esa herramienta va creciendo constantemente. Como les digo, es parte de una comunidad. Ahorita, si no estoy mal, creo que reconoce 22 lenguajes, en los cuales tienen todas las reglas de programación que ellos consideran las mejores. Igual uno puede hacer aportes. Uno puede decir, mira, esto no es lo más óptimo, lo puede hacer de esta manera. Y automáticamente programarlo ahí y ya queda como empaquetados o como pequeños microservicios para que al momento que alguien más se compile su proyecto, pero al final sea más óptimo. Buenísimo. Y como esas hay un montón. Entonces, traten de utilizarlas y pues traten de, no todas las empresas tienen eso, pero traten ustedes en la medida de sus posibilidades, conforme vayan moviéndose en diferentes roles, de recomendarlas, de aplicarlas y de utilizarlas. Entonces, retomando aquello en lo que estábamos, por aquí ya está resuelto, pero vamos a pasar con alguien más, Kenneth. ¿Con quién iríamos? Ahorita lo digo. Pasamos con Jimmy, ya que lo conocimos hoy. Sí, también el compañero puede pasar. Bueno, Jimmy, démosle pues. ¿Qué uno igual a qué cosa? Uno es que no veo ¿cómo se llama? Es uno. ¿Cuántos parámetros tiene? Tiene dos, pero Dos. la metadata ya la recolectamos, mira. Recolectamos aquí el parámetro 1 que ocupa la posición 0, el parámetro 2 que ocupa la posición 1, Sí, era lo que número decía, que 3 al final solo está en es asignación, una solo lo variable estamos local, recolectando.
Permíteme. Número Serían 3 es una... Ujú. ¿Me dejas terminar? Sí, sí, disculpe. ¿Sí? Ok. ¿Listo? ¿Me escuchas? Sí. Número 3 es una variable local, ocupa la posición 2. Valor de retorno es un número entero, ocupa la posición 3. Entonces arranquemos con la traducción. Lo primero sería movernos a la posición, agarrar el índice de la posición, que creo que sería P más 2. P más 2, muy bien. Ahora ya tenemos el índice de número 3. Luego, Recolectamos el valor. muy bien, P2 igual a. Pila en la posición T1. ¿Para qué quieres recolectar el valor? Vamos a ver, perdón, es una... A ver, estamos en la posición... Ok. Ok, chiste, porque todavía no hemos realizado la operación. ¿Cómo quedaría Pero entonces? en este caso tendríamos que, si dice que int número 3 igual a nim 1 más más num 2, deberíamos primero poder tener la posición de memoria del num 1, tener su valor, luego la posición de memoria de num 2, obtener su valor, luego un nuevo temporal, poner la Bueno, suma pero y al dictame el final, código. O sea, sí está bien, ok, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? sería T2 sería P más 0, Ajá, muy bien. luego necesitamos ese valor, sería T3, es igual a pila de T2. Luego necesitamos, sería T4, igual a P más 1. Luego sería T5, es igual a pila de T4. Luego necesitamos T6, sería igual a T3 más T5. Muy Ya bien. tenemos, ahora necesitamos asignárselo, sería entonces T1, perdón, pila de T1, sí. Sería igual a T6. Muy bien. Y luego tenemos que hacer el retorno. Muy bien. Con Go esto to. concluimos la primera asignación, ¿va? Voy a poner unas linitas aquí para saber que viene la nueva. Dale con la siguiente, pues. La siguiente sería el retorno. Sí, yo sé, es la siguiente línea. La siguiente línea es el retorno. Dale, ¿qué sigue? Me recuerdo que era go to L1, sí, perdón, a ver, retornar, no, sí, porque digamos ya Ajá, lo asignamos en el valor. ajá, Ajá, y en este caso tendríamos que retornar num3 que está en la pila que sería en la pila de T1. ajá, pero ¿cuál es el código? Go to, ajá, Es que recuerdo que, es que no me acuerdo bien el retorno, pero recuerdo que tenemos que poner la etiqueta de salida, creo que menos L1 y abajo solo L1 ajá, y muy bien. abajo ajá, L1 dos puntos y con eso ya asumíamos que ya estaba saliendo. Ajá, entonces ahí estamos. Así como está ahí, está bien. Terminó, vaya L1, L1 sale. Yo diría que sí, solo que no veo, no veo cómo le devolvemos el valor, solo estamos asumiendo que ya lo lleva. Solo estamos asumiendo que estamos. Estamos me suena a mucha gente, vos. Estoy asumiendo, estoy asumiendo Vale, que ya entonces, lo ¿qué lleva. nos falta aquí? No te entiendo muy bien. O sea, esto está malo, pero ¿qué le falta? El valor de retorno. Ah, dale pues. Asignemos el valor de retorno. Es que ahí sí no me recuerdo cómo lo hizo en el anterior. Ah, va. Entonces, escoge al siguiente y bajémosle un poquito a SonarQube y subámosle un poquito a Compi2. Está bien, claro. ¿De acuerdo? Va, Sí, buenísimo. Entonces, ¿quién pasa? Jimmy. ahorita le digo. Buenísimo, gracias vos. Es que en una aplicación móvil vamos a buscar a Herbert. Herbert Avisaidis. Bueno, eso explica bastante que estés en la aplicación móvil. Mírate de todas maneras el vídeo luego para poder verlo ya ampliado. Igual hoy me pongo al día con la carga de los files. Gracias, ingeniero. Gracias a vos, man. Pasemos con el siguiente. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, ingeniero. ¿Cómo te va, Herbert? Pues bien, por el momento sí, todo bien. Excelente. Entonces, aquí hay una parte que nos falta. Si te das cuenta, hasta donde están las dos linitas, nosotros hemos completado con la asignación de num3 igual a num1 más num2 de forma exitosa. Lo que nos falta es la siguiente línea, la línea del retorno. Esa línea del retorno, de momento, Jimmy la ha completado con el salto, pero nos hace falta la asignación como tal del valor de retorno. ¿Esta cómo iría? Seguimos con el T7 y le asignamos el índice del 3, que sería P más 3. Ja, Entonces, en pila de T7 es igual a el valor de retorno. ¿estás en la aplicación móvil o la de escritorio? No, la móvil. Ay, 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 mucha. ¿Y no tienen computadora? ¿No tienes computadora, Herbert? Bien, sí, pero no la tengo Vamos, encendida. hombre, cambiémonos a la computadora porque no puede ser que esté recibiendo clases mal porque te debo ir a encender la computadora. Entonces, dejémoslo por ahí. Escoge al siguiente compañero. Ok, Y vos deja de estar soplando, Marco. Son mentiras. Eh, Dale ahí, escoge al siguiente, pues. Son mentiras, Marco. Está bien ahí, está bien tu comentario. Diego Eh, Manuel Morales. Diego Manuel, muy buen día, ¿cómo estás? Bueno, parece que dejó la computadora ahí encendida y se fue por ahí a jugar con su mascota o algo así. Escojamos al siguiente. Vamos a ver. Kenneth Hay, ya pasó. hay, hay, hay 23 gentes. Kenneth estuvo hablando casi todo el curso. No puede ser tan difícil encontrar a alguien más. Decime tu nombre. Sí, son los que se perdió la lista. Bueno, Marco Antonio, escoge el siguiente, por favor. Eh, Julio Enrique. Julio Enrique, bien, bien, bien elegido, Marco. Buen día, Va, ingeniero. buen día, Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Excelente, mano. Bueno, echémosle penca a esto. Yo sé que vos, pin, 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 lo vas a tener resuelto en 2 patadas. Va. Entonces, te escucho, Como pues. dijo, como dijo Marco Antonio, primero había que buscar el valor de NUM 3, Muy bien. que sería, Entonces, esta parte la voy a remover, vamos. Digamos, como cualquier asignación, necesitamos el índice en el que vamos a asignar, el valor que vamos a asignar y la asignación como tal. El valor que vamos a asignar es num3. Démosle ya la búsqueda, pues. entonces sería T8 De es 8, igual a P, sí, es igual a P más 2. P más 2, que es la posición de num3. Muy bien. Y luego, Ahora sería buscar el valor que sería T9 es igual a pi de T8. pila de T8. Va, buenísimo. Entonces, ahorita ya tengo el índice en el que voy a asignar, el valor que voy a asignar, me falta la asignación como tal. ¿Cómo va esa? Ahí sería pi de T7 es igual a T8, es igual a T9. A T9, muy bien. Y hoy sí, el salto para salir, ¿verdad? Sí, ahí Buenísimo. Entonces ahí quedaría. estamos. Entonces, pero igual para aprovechar que ya estás por aquí conectado, Julio, vamos a continuar con la siguiente función. Entonces, Vale. ok,
multiplicación. multiplicación, int, ¿va? Muy bien, Julio. Y luego, Da llaves y les comienza, ¿va? Sería T10 es igual a P más 0. P más 0. No. Veamos que lo primero que hay que hacer es esta asignación en la multiplicación. Entonces, ¿en qué No, pero índice lo sería. vamos a asignar? Ah, es que vi mal, es que estaba viendo el de abajo, el de operación. Ah, el de operaciones. Ese está Ah, sí, difícil. vi mal, vi Démosle mal. repito a este y pasamos al siguiente. Ah, sí. Va, Sería P entonces, más 2. P más 2, muy bien. Que 2 es la posición de num3. Ya tenemos el Sí. índice en el que vamos a asignar el valor. Vamos en búsqueda del valor. Sería T11 es igual a P más 0. Ah, muy bien. Ahora sería T12 es igual a pi de T11. Y ahorita toca ese 1. En un 2 sería T13 es igual a P más 1. P más 1, muy bien. Ahora T14 es igual a pi de T13. Muy bien. Y ahorita sería T15 es igual a T12 por T14. Muy bien. Ahora sería la asignación. Sería pi de T10 es igual a T15. 15, muy bien. Entonces, hasta ahí hemos hecho que num3 guarde el resultado de num1 por num2. Ahora vamos a hacer que se devuelva el valor de num3. Primero el cálculo del índice. T16 igual Sería a P. P más 3. El Muy valor de bien. retorno. Ahora T17 es igual a P más 2. P más 2, muy bien. Y luego, T18 es igual a pi de T17. muy bien. Y pi de T16 es igual a T18. Ahora, go to R2, R2. Sí. Ahí en la siguiente clase vamos a traer algunos ejemplos que tengan como dentro de un if, un goto. Perdón, dentro de un if, un return y dentro del else, otro return diferente para que veamos bien ese tema de los saltos. Pero aquí lo he tratado de simplificar, de no poner condicionales dentro de las funciones para que no nos quede demasiado largo. Ya los propios accesos son mucho decir. Entonces, pasemos con la siguiente, Julio. ¿Estás listo? Ah, sí. Creo que Luego, operaciones. operaciones. Ah, muy bien. ¿Cómo iría ahí? Ahí sería T19 es igual a P más 0. Muy bien. Y esto, solo para comentarle a los compañeros, es el índice en el que se encuentra S. Entonces yo busco el índice en el que voy a asignar, luego el valor que voy a asignar y luego hago la asignación como tal. Entonces, continuemos. Ahora sería los parámetros. Pero Muy bien. Entonces, ahorita esto es algo que hicimos muy recientemente, entonces es comprensible que no lo tengan presente, pero vamos a hacer lo que se conoce como un cambio simulado de ámbito. Este cambio simulado de ámbito lo que me va a dar es la base del segmento que le corresponde a la función que planeo llamar. En este caso, la función que planeo llamar es la de multiplicación. La cantidad de espacios de memoria que yo, operaciones, ocupo es una, pues solamente tengo una variable local llamada s. Entonces yo digo, bueno, en mi cambio simulado de ámbito voy a decir T20 es igual a P más 1. Y ese T20 va a guardar la posición inicial del segmento de memoria de la llamada a la función multiplicación. Entonces vamos a empezar a setear los parámetros de la función multiplicación. Para ello yo digo T21 es igual a la base del cambio simulado de ámbito, que es T20, más la posición del primer parámetro, que es 0. Entonces yo tengo el índice en el cual voy a asignar el valor. Luego digo, pila
en la posición T21 es igual a 5, que 5 es el primer parámetro. Entonces, con ello he asignado el primer parámetro de la función multiplicación. Luego digo T22 es igual a aquello que guarda la base del segmento de memoria de esta función que planeo llamar, que en este caso es T20, más la posición del segundo parámetro, que es 1. Luego digo pila en la posición T22, que sería la posición del segundo parámetro de la función multiplicación, es igual a 10. Con ello, tengo seteados los dos parámetros. Entonces, vean, cada seteo de parámetro se comporta como se comporta cualquier asignación. ¿Cómo se comporta cualquier asignación? Calculo el índice en el que voy a asignar el valor, luego calculo el valor, en este caso el valor es 5, entonces no hay nada que calcular, y luego ejecuto la asignación como tal. Entonces tenemos aquí el cambio simulado de ámbito, que es T20 igual a P más 1, y repito, yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero quiero que ustedes lo tengan bien presentes. Bien presente, repito. Para el cambio simulado de ámbito, yo le sumo la cantidad de espacios de memoria que yo mismo ocupo. ¿Quién es yo? Pues la función en la que me encuentro actualmente. ¿En qué función me encuentro actualmente? En operaciones. Entonces es P más la cantidad de espacios que yo ocupo. Yo ocupo un espacio porque solo tengo la variable local S. Eso me va a llevar a la base del segmento de memoria que va a ocupar el procedimiento que yo voy a llamar. En este caso, el procedimiento que yo voy a llamar es multiplicación. Sí, entonces este T20 alberga la base de multiplicación. La base del segmento de multiplicación la alberga T20. Entonces, yo digo, bueno, como en T20 está la base, si a esa base que es T20 le sumo 0, voy a tener la posición del primer parámetro. Si a esa base que es T20 le sumo 1, voy a tener la posición del segundo parámetro. Entonces, vean, cálculo de índice, cálculo de valor y asignación como tal. Cálculo de índice, cálculo de valor y la asignación como tal. Entonces, he asignado los dos parámetros. Ahora, yo ya le he dado al segmento de memoria de multiplicación todo aquello que necesita para que multiplicación pueda ejecutarse. ¿Y qué es todo aquello que necesita? Pues los parámetros. Entonces ya puedo proceder a llamar a multiplicación. Para llamar a multiplicación debo hacer un cambio formal de ámbito. Este cambio formal de ámbito, ¿recordás cómo lo hacíamos, Julio? Creo que era P es igual a P más 1, creo. E más 1. Entonces, esta parte, Julio, quiero que te la lleves ya como bien sólida, ya sin el creo. ¿Por qué le estoy sumando 1? Porque 1 es la cantidad de espacios de memoria que yo mismo ocupo. Y yo necesito hacer que P pase a la base del segmento de memoria siguiente. Entonces, ¿cómo lo hago? Sumándole la cantidad de espacios de memoria que mi segmento ocupa. Mi segmento ocupa solamente un espacio, entonces le agrego ese espacio y ya me encuentro en la base del siguiente segmento de memoria, que para este caso sería el segmento de memoria de multiplicación. Ahora digo, ¿cuál? Multiplicación, int. Luego de que haga su magia del procedimiento de multiplicación, deja finalmente guardado dentro de la pila su valor de retorno. Y el valor de retorno de multiplicación yo sé que está en la posición número 3, pues tenía, recordás, una variable local que era num3. Entonces, antes de regresarme al ámbito de operaciones, de decir p igual a p menos 1, yo recojo el valor de retorno de esa función que acabo de invocar. ¿Y de qué manera lo hago? Digo, T23 es igual a P, que actualmente se encuentra en la base del segmento de memoria de multiplicación, más la posición del valor de retorno de multiplicación, que ¿cuál era? Era 3. E24 es igual a pila en T23. Entonces, ¿en qué temporal quedó guardado el valor de retorno de la llamada multiplicación, Julio? T24. En T24. Ya que he rescatado ese valor de retorno, cumplí con la función de esa llamada multiplicación. Y digo, bueno, P es igual a P menos 1. Es decir, ya me puedo regresar al segmento de memoria de operaciones. Y en T24 me quedó guardado el valor de multiplicación. Y listo, ya tengo el operando izquierdo de la resta. Me falta el operando derecho. Entonces,
Como es una llamada nueva, tengo que configurar los parámetros nuevamente. Para configurar los parámetros nuevamente, el primer paso es hacer esto que llamamos cambio simulado de ámbito. Entonces yo genero un nuevo no temporal, T25, que va a ser un cambio simulado de ámbito. Va a decir P más la cantidad de espacios de memoria que yo mismo ocupo. Yo mismo es operaciones. ¿Cuánto ocupo operaciones? 1. Ya tengo el cambio simulado de ámbito. Pasemos ahora con la asignación de los parámetros, Julio. Sería T26 es igual a T25 más 0. Muy bien, ese es el primer parámetro. ¿Cuánto le asigno? Pira de T26 es igual a 5. Muy bien. Ahora, T27 es igual a T25 más 1. muy bien, que sería el segundo parámetro. ¿Cuánto le asigno? Pira de T27 es igual a 10. Muy bien. Con esto hemos completado con enviarle los parámetros a la función suma. Ahora, que ese segmento de memoria de la función suma, ese segmento futuro, que por cierto, va a ser el mismo segmento que acaba de usar multiplicación, pero aquí lo estamos reciclando. ¿Por qué? Porque esta estructura de la pila sube y baja, en el mismo arreglo estático sube y baja. Entonces ahorita subió, actuó lo que tenía que actuar multiplicación, bajó, se seteó para que actuara suma. Ahora vamos a llamar a suma, va a actuar suma, va a hacer sus cosas y se va a regresar nuevamente. Entonces, ahorita que ya están seteados los parámetros, ¿qué debo hacer? Un cambio formal de ámbito. ¿Cómo lo hago, Julio? P es igual a P más 1. P más 1, muy bien. Y hago la A llamada la como tal. suma. Sí, Muy bien, la suma. suma. Suma int int. Ahora, ya que he llamado a suma, tengo la certeza de que en algún espacio de memoria de suma está guardado el valor de retorno. Sabemos que el valor de retorno está en la posición 4. Perdón, en la posición 3. Sí. ¿Cómo le hago ahí? T28 es igual a P más 3. Muy bien. Y ¿Y ahora? T29 es igual a T29 es igual a pira de T28. Ya, rescaté el valor de retorno de suma. O sea, suma se invocó, hizo lo que tenía que hacer, guardó el valor de retorno, que era el resultado de la suma de los dos números. Yo ese valor de retorno lo acabo de guardar en T29. Ahora me regreso a mi ámbito porque yo he completado con la llamada de suma. ¿Cómo le hago ahí? P es igual a P menos 1. Menos 1. Estoy de nuevo en el ámbito de la propia función operaciones o del propio procedimiento operaciones. Ya tengo el resultado de la llamada a multiplicación guardado en T24 y el resultado de la llamada a suma en T29. ¿Ahora qué toca? T30 es igual a P24 menos T29. T29, muy bien. Entonces, ya tengo. Miren el resultado de todo esto. Qué maravilla. Parecía que no íbamos a terminar, pero ahí está. Entonces, ¿en qué índice lo iba a asignar? Lo iba a asignar en P más 0, que es T19. Entonces, hago la asignación como tal. ¿Cómo va? Pira de T19 es igual a T30. ¿Será que terminé? Sí, porque no hay retorno, entonces ahí termina. Sí, así es. Ahí termina. T19 igual a T30. Ahí termina el asunto. Y ahí terminamos los ejemplos del día de hoy. Solo vamos a ver que queda aquí al mismo nivel. Proc operaciones 24. No, nada que ver, pero no pasa nada. Dejémoslo ahí. Vamos a dejar aquí una línea por medio. Listo. Bueno, buenísimo, Julio, como siempre, te felicito. Gracias, ingeniero. Estaríamos por ahí a la clase del día de hoy. Si no tienen más dudas, ¿hay alguna duda con relación a lo explicado en la sesión del día de hoy? Por mi parte, todo bien.
Gracias, Julio, por la confirmación. Vamos a detener la grabación.